estamos con la portada y estamos estudiando, recordemos, el método inductivo. En su material, espero que todos hayan podido tener tiempo de imprimir su material. Vamos a estarlo ocupando bastante el día de hoy. Y ahí viene en una hojita todo lo que es el método inductivo detallado en una lista. Quise ponerlo todo que entre en una sola hoja porque esta va a ser nuestra guía, este va a ser nuestro mapa para poder em, desarrollar cualquier estudio que nosotros querramos hacer. Recuerden que el objetivo de esta clase es conocer el método inductivo para poder escudriñar las escrituras, como lo dice el título de la clase, escudriñando las escrituras. Eh, Imagínense qué bonito es poder tener la confianza de poder acercarnos a cualquier tema, a cualquier em, texto, versículo, capítulo, libro completo, a cualquier pasaje de la Biblia que nosotros nos queramos acercar y saber, tener la confianza de saber qué vamos y qué podemos hacer para poder escudriñarlo como se debe. Entonces vamos a comenzar viendo la observación. La observación la hemos dividido en dos partes. La primera es el panorama general. El día de hoy nada más vamos a estudiar un punto, bueno, tres puntos, pero nada más el punto de las listas dentro del panorama general que está dentro de la observación. Entonces estamos aquí, estamos dentro de la observación, dentro del panorama general y hoy vamos a desarrollar unas lecturas dirigidas, vamos a buscar personas, lugares o eventos, vamos a hacer una marcación y vamos a aprender a hacer listas sencillas. Vamos a hablar sobre el QQCDPC, vamos a ver cuáles son las listas y cómo hacer las listas temáticas y también vamos a ver las listas analíticas. Entonces vamos a llegar hasta este punto, hasta las listas analíticas. Vamos a tocar un poquito las palabras claves porque es necesario para hacer las listas temáticas y analíticas, pero todavía no vamos a llegar a desarrollar el trasfondo, el propósito y el tema. Eso todavía queda para la siguiente clase. Vamos paso a paso familiarizándonos con la practicidad del método inductivo para que nos familiaricemos con el método y que podamos ver que es sencillo de aplicar a cualquier texto. Entonces, esta es la primera parte de la observación. Luego pasamos a me faltó la otra parte, creo que la borré, lo que son los estudios. Dentro de la observación están los estudios. Está estudio de Dios, estudio de palabras, estudio de contrastes, comparaciones, conclusiones, términos de tiempo, exhortaciones, instrucciones, advertencias y revisión de los títulos. Ahora, se ven como que son muchos pasos en esta hoja que tenemos en nuestro material, pero vamos a ir viendo lo sencillo y lo intuitivo que es estar em, llevando un proceso a través de todos estos pasos casi sin darnos cuenta. Va a ser algo con lo que vamos a estar súper familiarizados, algo sencillo, algo que va a ser hasta intuitivo para nosotros y poder desarrollar una observación muy buena para pasar ahora sí a la interpretación. Usualmente a la interpretación no le dábamos em, tanto énfasis. Usualmente nada más decíamos, ah, sí, la interpretación hay que no hay que sacar los pasajes del contexto. Y el contexto es algo muy, muy importante dentro de la interpretación, porque si sacamos un pasaje de contexto, puede ser por dos cosas, o lo hacemos intencional, que eso está mucho peor, o por falta de conocimiento,
que ese sí igual es un error. Entonces no tenemos que sacar ningún pasaje dentro del contexto y vamos a aprender a definir cuáles son, eh, a ver cuál es el contexto del pasaje. Para hacer una buena interpretación tenemos que evaluar el contexto, también tenemos que evaluar el significado de las palabras. Tiene que ser un significado literal, original y coherente. Muchas veces vemos las palabras en la Biblia, vamos a hablar sobre versiones un poquito más adelante, pero muchas veces no estamos acostumbrados a usar ese tipo de palabras o la palabra que estamos estudiando no sabemos ni qué quiere decir. Son palabras que ya no se usan en nuestro día a día. Entonces todo eso tenemos que ir viendo que entendamos cuál es la palabra correcta y la palabra que qué quiere decir el autor, qué quiere comunicar. Ya. Ese es el significado de las palabras. También tenemos hasta este punto, y por eso quería eh, pasar sobre todo el método inductivo primero ahorita. eh, Hasta este punto que está aquí, vamos a leer los comentarios. Muchas personas cuando dicen, voy a hacer un estudio de la Biblia, leen el pasaje una, dos veces y dicen, wow, cuánto aprendí. Y se van a ver qué dicen los comentarios. Entonces abren un libro de comentarios o buscan en internet, ponen el versículo y comienzan a ver, sí, mira, tal persona piensa que este versículo significa esto, esto y esto. Y sí, son ministrados porque la palabra de Dios nunca regresa vacía. Pero nosotros vamos a a darle el espacio a los comentarios hasta cuando ya terminamos de hacer nuestra propia observación. Porque si metemos estos comentarios antes, van a, digámoslo así, pueden desviar el, el objetivo con el cual yo iba a ver el pasaje. Cada vez que nosotros nos acercamos a un pasaje, Dios nos muestra algo. Y a veces cada vez que nos acercamos nos muestra algo diferente. Es increíble cómo cada vez que uno estudia el mismo pasaje, y hoy lo vamos a ver, puede aprender algo diferente de lo que aprendió la última vez que estudió ese mismo versículo. Entonces el comentario es nada más y nada menos el estudio que alguien comparte de su estudio personal. Hizo un estudio personal y dijo, yo veo esto, esto y esto. Y los comentarios usualmente son de em, personalidades, de pastores muy prominentes, de personas que se dedican muchísimo al estudio de la Biblia y son muy buenos. Entonces también hay que tener el espacio para los comentarios, pero en su tiempo. Ok, Entonces, una para pregunta. sí, Pues, es como, mire, es una como dar lo de una biografía de la persona que está comentando de ese tema. ¿Es algo así? em, No. O sea, tenemos, no, a ver, explíqueme un por poco ejemplo, esa más. persona da el comentario de lo que del tema y ponemos sus datos de esa persona, ¿no? El pastor tal, ¿no? Algo así, no. Sí, O hay no entendí. libros, sí, hay libros que son comentarios bíblicos. Bueno, más adelante vamos a hablar sobre las herramientas que necesitamos para el estudio inductivo. Para hacer un estudio profundo, necesitamos, por ejemplo, un diccionario bíblico, necesitamos un Strong, necesitamos un Vine, que son nombres de libros. Necesitamos también, es bueno siempre tener algunos comentarios, que son libros que ya vienen em, compendios de personas que han hecho comentarios de toda la Biblia. Entonces tú nada más dices, quiero ver qué dice tal comentario sobre este pasaje de la Biblia. Entonces lo buscas y ya viene ahí el comentario de ese Te versículo. comiste, me Pero borras. estoy hablando sobre libros ahorita y actualmente pues se usa mucho buscar los comentarios por internet y también tenemos herramientas en línea que podemos ocupar o en la computadora que también igualmente podemos ocupar.
Entonces, a este tipo de comentarios bíblicos me refiero. ¿Ya quedó claro, hermana Mireya? Muy bien, sí, sí, pastor, gracias. Ok. Ok, y terminamos con el resumen de los temas. Si ven en la observación, el último punto es revisión de los títulos. Entonces, aquí vamos a revisarlos y después de hacer una interpretación, vamos a volver a revisar estos temas. Porque puede ser que nos hayan salido más temas, que hayamos modificado los temas, que los temas, nuestro orden de temas haya cambiado, la prioridad. Entonces pueden ser muchos factores. Entonces siempre es bueno estarle revisando a esos temas y los títulos. Ok, y ya luego pasamos a la aplicación. Ok, ya cuando estamos en la aplicación, vamos a caer en cosas muy puntuales y concretas. Primero vamos a meditar, que es reflexionar sobre tu andar en relación con el tema estudiado. Siempre que estudiamos no es para decir, yo ya sé o yo ya domino este tema. Estudiamos para aplicarlo a mi vida. Si estudias para conocerlo, para conocer la Biblia o decir, yo sé mucho de la Biblia, pues padrísimo, eso está muy bueno. Pero te animo a que estudies con el objetivo de que lo que estudies transforme tu vida. Entonces ya llegamos a la aplicación. Entonces, en este punto es necesario meditar, que es reflexionar, no es de sentarse y hacerle y pasar mucho tiempo haciéndole así, sino es necesario reflexionar sobre tu andar en relación al tema que acabas de estudiar y comenzarte a pensar cuáles son mis bases respecto a este tema, qué pienso yo respecto a este tema y orarlo, hablarlo con Dios mucho, decirle: Dios, quiero que me enseñes sobre este tema, quiero que mi vida esté apegada en este tema lo más posible. Y luego lo último, puntualizar, y tenemos que poner un cambio de creencia, algo que enmendar y hacer un plan a seguir. Si nosotros no llegamos hasta este paso, que es la aplicación, vamos a ser unos excelentes conocedores bíblicos, lo cual no significa nada, porque nosotros estudiamos la Biblia, escudriñamos las escrituras con el objetivo Nerviosito. de poder estar aplicando todos estos conocimientos a nuestra vida y permitirle a Dios que transforme nuestra vida por medio de de esta palabra que Él nos ha dejado. Entonces, ese es nuestro objetivo, llegar hasta este paso. Entonces, ese es el método inductivo. Fui casi que volando sobre algunas cosas porque quiero tomar más tiempo para el día de hoy y pasar al tema que ya todos saben que vamos a estudiar hoy, las listas. Las listas son algo muy sencillo. Me gusta ver cómo podemos ir organizando nuestros pensamientos y las ideas, organizando también las enseñanzas bíblicas por medio de estas listas. Y vamos a comenzar con serían como 4 recomendaciones que yo les doy para poder hacer las listas y que todos estemos organizados y que todos estemos hablando sobre un mismo tema. Aquí quiero hacer una pausa. El estudio es individual y no necesariamente el estudio que yo haga va a ser igual al estudio que haga Rafita o que haga el hermano Roberto. Cada estudio puede ser diferente o puede ser igual. Vamos a tocar estos temas sobre recomendaciones de las listas para que todos estemos hablando de un mismo tema y son recomendaciones que yo les doy en base a pues el estudio que ya hemos realizado. Entonces vamos a ver la primera. Dice, debe de tener un título. Toda lista debe de tener un título.
En el título vamos a poner dos cosas. Siempre vamos a tratar de poner el versículo sobre el cual vamos a estudiar, ya sea libro, capítulo y de tal versículo a tal versículo. Y también vamos a poner un tema de la lista. Siempre es bueno poner el tema de la lista y poner el versículo de donde se está sacando la lista. Más adelante vamos a ver ejemplos, entonces ahorita nada más les estoy dando los puntos. El segundo dice, es buena práctica poner en el título el texto que estudias. Aquí está. Al final de cada ítem es bueno poner el versículo del cual lo sacaste. Cuando vayamos haciendo la lista, vamos a poner inciso 1 y vamos a poner el ítem o lo que sea la parte de nuestra lista y después vamos a poner v punto y el número del versículo para saber de qué versículo estoy sacando el ítem que estoy escribiendo. Y vamos a ver por qué es muy útil esto. Ahorita vamos a comenzar a ver listas sencillas, temáticas y listas analíticas. Entonces, cuando vayamos pasando de una a la otra, vamos a ir necesitando este versículo que va a ser de gran ayuda. El número 4 dice, en las listas sencillas lo mejor es apegarse lo más posible a la Biblia. Cuando hagamos la lista sencilla, vamos a ver en la definición que son listas que nada más están separadas por comas. Entonces, lo que podemos hacer es apegarse lo más posible a la Biblia. Entonces, vamos a ir al primer versículo, que es Filipenses 4:8. No lo necesitan buscar, aquí está en la presentación y también está en su manual. Quiero hacer esta clase lo más práctica posible. Quiero hacer, no les he querido dar mucha teoría, mucho tecnicismo, porque quiero que se familiaricen con el método inductivo para que sea algo normal. Bueno, antes de avanzar voy a tomar un tiempo. No lo había pensado, pero creo que bueno. eh, Mi hermana y yo tuvimos la bendición de comenzar a aprender este método desde muy pequeños. Mi hermana básicamente que aprendió a leer estudiando la Biblia, usando el método inductivo. Entonces fue algo muy padre para ella porque tener esta herramienta de estudio te facilita muchísimo las cosas para la universidad, para el colegio, porque es un método de estudio, es un método que no solamente se puede aplicar a la Biblia, sino lo podemos aplicar a cualquier tema. Entonces, nosotros obviamente estamos enfocados en el estudio bíblico, pero es ya ahorita para mi hermana y para mí son cosas que se van dando intuitivamente y no es algo que yo tenga que memorizar, no es algo que yo tenga que decir qué paso seguía, sino ahora yo quiero estudiar y dependiendo del nivel de profundidad que uno quiera llegar, pues así avanza o no dentro del mismo método inductivo. Entonces, ahora sí, pasemos a la práctica. Filipenses 4:8. Entonces, lo que vamos a hacer primero vamos a buscar una lista sencilla. Lo primero que tenemos que hacer, siempre, esto no, todavía no lo he puesto aquí, pero siempre es bueno repetirlo y decirlo. Cuando uno se sienta a estudiar personalmente, lo primero que tiene que hacer es comenzar con una oración. Entonces ahora ya comenzamos la clase con una oración pidiéndole a Dios que te guíe en lo que vas a estudiar. Porque es increíble la herramienta, digámoslo así, que es el Espíritu Santo para nosotros, el cual nos enseña, nos guía y nos muestra lo que Dios nos quiere hablar en ese momento. Entonces, si nosotros llegamos a un texto y no le decimos a Dios que nos guíe, sí vamos a aprender, pero no vamos a aprender tal vez lo que Dios nos quiere enseñar. Entonces, siempre que comencemos un estudio, lo primero que tenemos que hacer es sentarnos y orar. Entonces,
Ok, cuando, sépanlo, cuando comiencen un estudio personal, siéntense, oren y denle una primera lectura al pasaje. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Cuál creen ustedes que sería la lista sencilla de este pasaje? Y ahora sí pueden abrir sus micrófonos para comenzar a Este, hablar. hermano, Sí, Raúl. pienso que todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, Ajá, sí. ajá, si hay virtud alguna, si alguno es digno de alabanza, en esto pensaba. Ok, entonces ahí en la página 4 de sus materiales tienen el espacio para irlo llenando. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Entonces, primero ponerle un título. Entonces, ¿qué título le podríamos poner a esta lista? Pensar, Pensar en las cosas buenas. los pensamientos. Tratemos de ser lo más literales a la Biblia posible. En esto pensad. En esto pensad, exactamente. Entonces vamos a poner en esto pensad y ahí hay un guioncito y vamos a poner después del guión Filipenses 4:8. Ahí está. Entonces está, en esto pensad, Filipenses 4:8. Y como bien dijo Raúl, vamos a ir poniendo los diferentes ítems. Uno, yo siempre le pongo un punto y un guioncito para que se vea más ordenado. Y comenzamos con todo lo verdadero, todo lo que es verdadero. Y ponemos, en este caso, todos van a ser del mismo versículo, pero para irnos acostumbrando vamos a poner versículo punto 8, v.8. Ahí tenemos el primero, vamos a poner el segundo que es todo lo justo. Todo lo honesto. Y Arriba lo honesto. me brinqué uno, ¿sí? Lo honesto. Ahí, perdón, me brinqué uno yo. Entonces son 8. Pero Es todo, es para que no lo tengamos igual. exacto, es para ver si estaban poniendo atención. Entonces es todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza. En esto, entonces les va a hacer falta una línea, hermano. Ahí está. Entonces vemos que las listas sencillas, pues como lo dices, son muy sencillas. Nada más están separadas por coma y son cuando la Biblia nos da una lista de ítems o una lista de puntos a seguir o una lista que es muy fácil de identificar. Entonces, ¿para qué sirven estas listas? Estas listas sirven para organizar lo que el versículo nos está dando. Muchas veces vemos el versículo como está aquí arriba, inmerso entre los otros versículos y no vamos a ver nada. Pero si lo ponemos en una lista, las cosas a los que tenemos memoria visual nos van a ayudar un poco más para poder familiarizarnos con el texto, tener una mayor comprensión de lo que estamos viendo. Entonces, felicidades hermanos, ya hicieron su primera lista sencilla. Vamos a, como solo es pura práctica, lo que quiero que hagan, vamos con el siguiente ejemplo. Tenemos Gálatas 5. Y este creo que no lo puse. Si no, de ahí ya. Vamos a hacer el ejemplo de Gálatas 5.
También tenemos, igual vamos a hacer una primera lectura. Ahorita nada más vamos para familiarizarnos con el texto. Vamos a ir, voy a abrir las cámaras para verlos mejor. Voy a dejar de compartir. Uy. Me quedé perdido yo. Aquí estamos, ya. Ok, ya los veo mejor. En Gálatas 5 vamos a ir viendo cuáles son, yo les puse que podemos sacar de este pasaje 2 listas. Entonces lo voy a ir leyendo y después vamos a ir viendo que están muy fácil de identificar las listas. Versículo 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, y acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ok, entonces ahí tenemos el primer espacio para hacer la primer lista, que tiene 18 ítems. Y vamos a ver, ponerle un título. ¿Cuál es la primera lista que ustedes ven y qué título le pondrían? Las obras de la carne. Las obras de la carne, exactamente. Entonces ponemos ahí las obras de la carne y ponemos que son los versículos del 19 al 21. El título debe decir las obras de la carne y debe decir Gálatas 5, 19 al 21. Y comenzamos. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Y a todas acuérdense de ir poniendo, aquí sí ya importa, poniéndole el versículo del cual la van sacando. ¿En qué versículo está el ítem número 5 y cuál es? En el 20, idolatría. Correcto. ¿En qué ítem? Bueno, el ítem, no sé por dónde vayan, pero entonces voy a preguntar por el 10. En el 20 también. En el 20, correcto. ¿Y cuál es? Iras. Iras, correcto. Y el 14, 21. También en el versículo 21, ¿y cuál es? envidias. Envidias, correcto. Ahorita no se ve tanto la ayuda de poner el versículo al final, sino que vamos a ir viéndolo más adelante. Ahorita, cuando ya me ha pasado muchas veces que hago un estudio y porque lo hago rápido o por cualquier otra cosa o por dejadez, no le pongo los versículos. Y cuando lo agarro y digo, ay, mira, qué bonito este estudio. Y yo, ¿y de dónde saqué esto? Me quedo viéndolo y digo, ¿de qué? ¿Esto venía de qué versículo? Aquí, ok, por el título me voy, ok. Pero si nosotros le ponemos los versículos, ya está súper fácil saber de dónde sale cada punto que nosotros estemos sacando. Ok, vamos a la siguiente lista. La siguiente lista, ¿qué título le podríamos poner? Fruto del Espíritu. Exactamente, aquí hay que aclarar que es el fruto del Espíritu, porque nada más es uno, es singular. Es el fruto del Espíritu, que es Gálatas 5, 22 y 23. Y tenemos que los primeros 7 ítems están en el versículo 22 y en el versículo 23 tenemos el
8 y el 9. ¿Todos vamos bien? ¿Todos van entendiendo? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok. Una pregunta, ¿y eso del ítem qué es, hermano? Ahí creo que me dormí. Ok. El ítem es nada más la enumeración consecutiva que vamos poniendo. Es nada más para llevar un orden en nuestra lista. Ok, gracias, gracias, gracias. Ujú. Ok, todos vamos bien. ¿Ya terminaron su lista del fruto del espíritu? Ya casi. Todavía no, todavía no, todavía no. Ah, ok, ok. Listo. Entonces la voy a ir leyendo. Ok. El primero dice, es amor, versículo 22. El número 2 es gozo, versículo 22. Paz, versículo 22. Paciencia, versículo 22. Benignidad, versículo 22. Bondad, versículo 22. Fe, versículo 22. Mansedumbre, versículo 23. Y templanza, versículo 23. Es bonito ver que es singular y por eso cada vez que paso sobre este versículo me gusta enfatizar que es el fruto del Espíritu, porque muchos dicen, ah, hermano, sí, yo tengo mucho gozo, pero paciencia nada, de eso sí no tengo nada, pero les recuerdo, es el fruto del Espíritu y es un combo que incluye, es un fruto y lo incluye todo. Tienes amor, tienes gozo, tienes paz, tienes paciencia, tienes benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Tienes de todo. No puedes decir yo, ah, es que fe no tengo yo o amor no tengo. No, no, no me importan las otras personas, no tengo amor. Entonces no puedes decir eso. Siempre recuerden que es singular, es el fruto del Espíritu y es un combo. Ok, entonces les puse otro ejemplo que es un poquitito más largo, del cual se pueden sacar. ¿Todos vamos bien, perdón? Veo que todos siguen escribiendo, bueno, que algunos todavía siguen escribiendo. Ok, yo creo que ya están. Ok, en sus materiales les puse también Génesis 6. Respecto a este, es más para que practiquen hacer las listas. Ahí tienen dos espacios en su material para que practiquen hacer listas sencillas. Ahorita por el tiempo de la clase y para darle más énfasis a los otros tipos de listas, nos lo vamos a brincar. Esto es para, por si quieren practicar o ampliar, pues ahí están. Creo que ya se entiende al hacer estos 3 ejemplos, ya queda claro cuáles son las listas sencillas. Y como ven, están bastante sencillas. Entonces vamos al siguiente. Nos vamos a pasar en su material a la página número 7. Y regresamos a la presentación. Vamos a ver las listas temáticas. Ok, la lista temática dice, surge naturalmente después de hacer una observación dirigida a un tema o a una palabra. Las listas sencillas nada más están separadas por coma. Las listas temáticas surgen de una segunda lectura. Cuando nosotros comenzamos nuestro estudio, le damos una primera lectura para familiarizarnos con el texto y ver qué es lo que vamos a estudiar. Entonces, en la primera pasada comenzamos a observar de qué tema habla, algunas palabras se comienzan a repetir porque son muy significativas. Hay palabras que no se repiten mucho y aún así son muy significativas. Comienzan a resaltar algunos puntos. Entonces aquí es donde nosotros nos vamos a enfocar y vamos a comenzar a estudiar estos temas. Entonces, vamos a la siguiente. Ok, aquí vienen los pasos. Primer paso. Dice, tenemos que realizar una lectura general.
Es lo que les acabo de comentar. Agarramos nuestro texto y le vamos a dar una lectura rápida, nada más para familiarizarnos con el texto, en el cual vamos a comenzar a identificar estas palabras clave. Luego vamos a tomar estas palabras clave y vamos a comenzar a darle una segunda lectura, pero ahora ya va a ser una lectura dirigida, una lectura buscando y marcando estas palabras clave. Y después vamos a comenzar a hacer el QQCDPC, que es quién, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Ahora, si ven, y para los que son muy observadores, ¿sí, Raúl? Hermano. ¿Hablabas? Sí, solamente que la palabra cuando creo que va de último, ¿verdad? Ajá, justamente a eso iba. Lo quise dejar así Es porque ¿quién? ¿Me lo puedes repetir, por favor? ahí está, es QQCDPC. Sí, ya, sí. Y lo quise dejar así intencionalmente, este sí fue intencionalmente, no fue que me equivoqué, para, no sé por qué, yo así me lo aprendí y este sí me lo aprendí de memoria desde chiquitito, es quién, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Pero cuando veo que dice QQCDPC no macha. Entonces, eh, y lo quise dejar así porque es algo muy significativo. Lo quise dejar así intencionalmente porque el QQCDPC no es algo literal que cada vez que estudiemos un texto tengamos a fuerza que realizar todas las preguntas. ¿Quién, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué? Porque nos podemos realizar muchísimas más preguntas, no limitarnos solamente a estas. Es algo, el QQCDPC es algo significativo nada más. Y por eso, si lo hacen en acrónimo, así como escribiendo para abajo, sería quién, qué, cómo, dónde, por qué y cómo, o cuándo. Cuándo, ¿Cuándo? perdón, sería el último. Entonces así sería bien ordenado y todo. Pero esas no son todas las preguntas, sino que nos podemos realizar muchísimas más preguntas con estas iniciales, digámoslo así. Entonces ahora sí intencionalmente lo dejé así para que sea un recuerdo de que podemos, primero que no nos tenemos que limitar y segundo que podemos hacer las preguntas que nosotros queramos. Hermano Roberto. Sí, hermano, no, que a mí, bueno, cuando lo veía así como que se me enredaba un poco, pero ya después me empezó a ver así que sea cucú y me acordé del cucú alto, el reloj. Después Ajá. CD, el CD ese que pone los discos, ¿verdad? Que tiene Ajá. música. Y Ah, PC, mira, sí. y La PC computadora. la computadora, sí. Sí. Mira, sí. Ya lo descifró el hermano Roberto. Es cucú del cucú, CD del CD, del disco compacto, del compact disc, y PC de la computadora. Ya lo descifró el hermano Roberto. Pero salió. Hermano Nelson, buenas noches. Adelante, hermano Roberto. De pronto hay dos cosas, digamos, que Ujú. de pronto pude observar, y mil disculpas que recién me integro. Es Ah, no del hay asunto problema, bienvenido. último que estaba haciendo hemos respecto a la cuestión de los frutos que estaban del espíritu o lo que realmente nos produce a nosotros. Pero siempre considero que hay algo tan elemental que nosotros no debemos de olvidar que la proyección que tenemos no es solamente para nosotros, sino también para los de afuera. Y una Ujú. cosa que en realidad salimos ganando es por la vida eterna que el gozo nos da y al estar en conexión con ellos, por un lado. Ujú. Por otro lado, consigo yo que la pregunta correcta yo creo que no debería ser el por qué, sino para qué. ¿Para qué? Porque en Ujú. sí la razón o la función de en sí es qué es lo que conseguimos con todo esto, qué es lo que Dios nos quiere hablar, qué es lo que Dios nos quiere decir. Y como Ujú. siempre he dicho, hay muchas veces que nosotros siempre preguntamos por, cuando la Ujú. pregunta correcta, sabiendo que hay un propósito, sería ¿para qué? Para. Ujú. No sé si estará correcto, porque yo siempre en este último tiempo he aplicado de cambiar, porque muchas Ujú. veces aún nosotros nos confundimos, porque queremos exigirle al Señor que nos dé una respuesta, cuando nosotros Ujú. debemos saber que siempre hay un propósito. Y entonces siempre he Exacto. considerado que en este último tiempo la palabra por le he cambiado para, y así Para. sabemos ser más sumisos y no ser más imponentes.
Nada No, más. pero muy bien, hermano Roberto. Ahí en el material, amplío en el párrafo en la página 7, amplío y justamente ahí pongo de ejemplo la pregunta ¿para qué? Porque la Así es. pregunta ¿para qué? Es una pregunta muy importante igual para mí, porque me muestra el objetivo por lo cual fue dicho esto. Esto fue dicho para esto. Entonces es una pregunta, digámoslo así, que originalmente no está incluido en el QQCDPC. Está en la P, ahí con la letra P podemos hacer más preguntas, con la letra D podemos hacer más preguntas. Y por eso quiero nada más que se entienda que el QQCDPC no es una regla, sino es un símbolo que cuando pongamos QQCDPC es el tiempo de realizarnos todas las preguntas que nuestro texto pueda responder o las preguntas que nos surjan, porque muchas veces las preguntas van a surgir y nuestro texto no nos lo puede responder, pero para eso tenemos el resto de la Biblia. Nos vamos dentro del el método inductivo también vamos a buscar otras em, eh, otras, ¿cómo se llama? Y eso no lo puse. Vamos a buscar referencias cruzadas y Así es. en las referencias cruzadas ahí vamos a encontrar las respuestas a nuestras preguntas. ¿Ok? Otra cosita más, Sí. pastor, es lo Ujú. siguiente, que en realidad yo más que palabras clave o frases clave, yo siempre pongo versículos claves, porque muchas veces una palabra puede ser sumisa a dirigirse o cambiar el sentido del texto al contexto. En cambio, que Ujú. cuando ya buscamos un versículo, ya tenemos una referencia más completa, de que muchas veces una sola palabra nos estipula a buscar diferentes conceptos, traducciones, y muchas veces nos dejamos llevar por lo que creemos y no por lo que la palabra nos indica. En cambio, el tener ya un versículo, eso nos va a permitir ya tener una guía, un parámetro, una luz para saber dónde queremos y qué es lo que queremos llegar con esa enseñanza que nos toca a Ujú. nosotros, porque eso es lo importante, no es solamente lo que tengamos que llevar, sino de pronto también lo que Dios nos quiere hablar y de qué manera tenemos que ser o permitirle a Dios que nos use para poder que los demás entiendan, porque muchas veces nos dejamos llevar por nuestra impresión en nuestro concepto, pero ahí es donde Ujú. yo digo que antes de meterse a una enseñanza hay que meterse primero en una oración para poder ser Claro. dirigido en lo que Dios permita. Y cuando ya Ujú. estamos seguros que es Dios del que obra, ahora sí, vamos para adelante. Porque Exacto. lamentablemente eso es lo que está pasando hoy por hoy en muchas iglesias y obras que son Ujú. levantadas. Dejan de ser Sí. la iglesia de Dios para convertirse en la iglesia personal o familiar. Y ahí es Ujú. donde empiezan a cambiar la estructura, el sentido de sí, lo que Dios ha querido con nosotros para dar a los otros. Pues siempre es bueno estudiar las palabras. Es necesario estudiar las palabras porque imagínense que quiero estudiar, así como puedo estudiar un libro completo de la Biblia y dividirlo en capítulos y luego lo divido en versículos, también puedo estudiar un capítulo de la Biblia nada más, siempre en el contexto del resto del libro. Puedo estudiar un versículo o un párrafo de la Biblia siempre en el contexto del resto del párrafo o el libro y de la Biblia también. Y asimismo puedo estudiar un versículo de la Biblia. Y el versículo lo voy a tener que estudiar por palabras claves, lo voy a tener que estudiar por contrastes, por temas, haciendo varias cosas, pero siempre dentro del contexto. Entonces, por eso siempre es bueno, y ahorita justamente a ese paso vamos a ver por qué son importantes las palabras clave y Bien. cómo identificarlas. Ahí ¿Ok? está Nelson, perfecto. Sí, sí, quería, Monse. en el QQ, CDPC. sí, yo me lo sé de otra manera, pero es lo mismo. Ajá. Este, ahí no está el para qué, porque el para qué está dentro de la vista general, el panorama general, como propósito u objetivo. Entonces no está ahí por eso. Y solo Ujú. quería también decir que el QQCCDP o QQCPDC, este está
En función de poder hacer listas, que como usted ya mencionaba, a veces no es tan necesario hacerlas tan largas, pero si el versículo me va a dar la respuesta en dónde aconteció tal evento o quién lo hizo o qué fue lo que pasó o cómo, porque es que a veces sí, en muchos versículos de la Biblia van a darme el por qué y no el para qué. Sé que el para qué es algo que estamos buscando y está a función de contexto, pero a veces un versículo no me va a dar el para qué, a veces sí. Y la Sí. otra es que las palabras claves sí es importante estudiarlas porque estas palabras cuando las vamos subrayando a lo largo del pasaje, sea versículo, párrafo, capítulo o lo que sea, digamos que es la palabra amor, 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 amor. Esa palabra luego cuando se estudia en palabras clave, ahí vamos a poder ver si esa palabra amor se refería específicamente a amor o a otra palabra y fue traducida como amor. Pero Dios nos da un mensaje con eso y por eso enfatiza quizá en alguna palabra. Exacto. ¿Y qué tipo de amor también? Correcto. Gracias, Monse. Ok, entonces estos son los pasos para, y ya luego sigue ya en sí hacer la lista. Entonces, acuérdense y siempre es bueno recordar en qué parte del método inductivo estamos. Estamos dentro de la observación. Ahorita nada más estamos observando el texto. Y vamos a estar bastante tiempo enfocados en hacer esta observación del texto. Ahora sí, vamos a pasar otra vez a la Biblia y vamos a ver, déjeme mover esto. Ok, tenemos el pasaje de Juan capítulo 15. Tenemos el versículo, ok, entonces primero vamos a observar el texto. Alguien que me ayude a leer el Juan 15 del 1 al 17, por favor. Yo. Ok, Monse, gracias. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Muchas gracias, Monse. Ok, entonces, ¿cuáles vieron ustedes? Ok, primero comencemos. ¿Sobre qué habla el pasaje? ¿Sobre qué habla este párrafo? Unos pámpanos. El fruto. El fruto, ok, habla sobre el fruto. Habla sobre la vid, exactamente. ¿Sobre qué más habla? Sobre los pámpanos, ok. Sobre el amor. Sobre el amor, exactamente. Permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo, exactamente, ok. Y bien fuerte, Entonces, que nos amemos unos a otros. exactamente, que nos tenemos que amar los unos a los otros. Es una orden. Permanecéis también. Permanecer, exactamente. Entonces, vamos a comenzar por marcar la palabra fruto, porque la dijeron primero. Entonces ahora vamos a darle una segunda lectura
pero va a ser ahora dirigida. Vamos a ir leyendo, buscando para marcar la palabra fruto. ¿Ok? Aquí. Y lo voy leyendo yo. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Entonces lo vamos a marcar. Ahorita la forma de marcarlo es nada más una forma en la que yo lo pueda identificar. No voy a entrar en cómo, en marcaciones y todo. Ahorita vamos a ir así sencillo. Un óvalo verde alrededor de la palabra fruto. Así lo marqué yo. Ustedes lo pueden marcar de una forma que ustedes lo identifiquen. No les pedí colores, no les pedí nada porque vamos a marcar muy pocas cosas, no es necesario. Bueno, aunque yo sí, si quieren se los muestro aquí. Creo que no ven mi cámara, o sí ven mi cámara. Es chiquitita. Ok. Entonces mi material está así, ya está bien marcado. Entonces yo marqué, siempre que comienzo a marcar, voy marcando varias cosas. Ya con práctica, pues uno ya va marcando varias cosas al mismo tiempo. Pero ahorita como nada más vamos a marcar por la clase, nada más vamos a marcar 2 palabras. Entonces la primera es fruto. Entonces vuelvo a leer versículo 2. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté con vosotros y vuestro gozo sea cumplido. En este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. En estos versículos, si me sigo, es porque no está la palabra fruto, que es la palabra que andamos buscando. Versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que he oído de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. ¿Ok? Entonces ya tenemos las palabras, ya tenemos marcada la palabra fruto. ¿Cuántas veces aparece la palabra fruto en Juan 15 del 1 al 17? 8. 8, veces. exactamente, 8 Ocho. veces. Ok, entonces hoy vamos a pasar a hacer la lista. Ok, vamos a poner como tema de la lista, vamos a poner fruto. Y vamos a poner Juan 15 del 2 al 16. El 1 no lo puse porque no aparece la palabra fruto en el versículo 1. La primera vez que aparece es en el versículo 2, y tampoco el 17 no lo puse porque tampoco aparece. Ok.
Entonces la primera referencia vamos a poner, dice, está en versículo 2. En mí no lleva fruto, ¿verdad? Lo vamos a poner así como todo pámpano que no lleva fruto en Jesús será quitado. Y vamos a poner versículo 2. Todo pámpano que no lleva fruto. El texto dice en mí y el que está hablando es Jesús. Entonces dice, todo pámpano que no lleva fruto en Jesús será quitado. La segunda referencia está en versículo 2 también. Dice, todo aquel que lleva fruto será limpiado para que lleve más fruto. Aquí se me olvidó marcar esta otra palabra, fruto. Siempre seguimos en el versículo 2. ¿Todos vamos bien? Ok. Si voy muy rápido, ahí me dicen o me hacen una señal porque casi no veo a la mayoría. Los tengo nada más en una camarita, puedo ver a 5 nada más. Ok. Siguiente. El 3, ¿cuál sería? Sería en el versículo 4. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. El pámpano no puede llevar fruto si no permanece en la vid. Ok. Ese está en versículo 4. El ítem número 4 está en versículo 5. El versículo dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Pues el que permanece en Jesús y Jesús en él, este lleva mucho fruto. Ok. El siguiente está en ¿qué versículo? En el 8. En el 8, En exactamente. el 8. Dice, el Padre es glorificado cuando llevo mucho fruto. Ok, el siguiente está en... Nos vamos hasta el versículo 16. Dice, nos ha puesto para que vayamos y llevemos mucho fruto y nuestro fruto permanezca. Y esa es la última referencia. Entonces vemos cómo las listas temáticas hacen referencia específicamente a un tema. Puede ser, ahorita estamos buscando una palabra clave. Vimos que esta palabra se repetía mucho y comenzamos, a ver, lo quiero plantear así. En la primera lectura me dijeron muchas palabras. Estaba el amor, estaba permanecer, estaba fruto, también se repite mucho pámpano. Entonces, cada una de esas palabras que me dijeron es un tema diferente. O me gusta verlo así, como que nosotros podemos, está el texto aquí en el centro y nosotros podemos ver desde diferentes temas el mismo pasaje. Entonces ahorita lo estamos viendo, Juan 15 del 1 al 17, lo estamos viendo nada más desde el punto de vista del fruto.
Ahorita vamos a pasar y darle una tercera lectura al pasaje de Juan y vamos a buscar otra palabra para practicar hacer otra palabra, hacer otra lista temática. Y la palabra que vamos a buscar es permanecer. ¿Ok? Ahí creo que la puse 2 veces porque aquí dice nuestro fruto permanecerá y puse aquí también. Pero no hay problema. Ok, entonces estamos otra vez aquí en Juan 15. Ya tenemos, todos vamos bien, estamos bien. Ok. Entonces le vuelvo a dar lectura. Ahora vamos a ir buscando solamente y marcando la palabra permanecer. Ok, entonces comienzo a leer y vamos a ir buscando esta palabra. Versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ahí viene, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Aquí quiero hacer una pausa y ver que la palabra fruto estaba muy fácil de marcar porque no cambia. Y siempre estaba bien fácil, nada más marcábamos donde decía fruto. Estaba súper sencillo y por eso la hice de primero. Pero la palabra permaneced, permanece, permaneceréis, ya comienza a cambiar. Ya comienza a cambiar. Entonces vamos a marcar todas las palabras relacionadas o las variantes a permanecer. No quiero entrar tanto en estudio de idioma español, de adjetivos, sustantivos, verbos, todo eso, sino quiero ver que vean la practicidad. Y es cierto, es muy importante y si tenemos bien las bases de nuestras clases de español, se nos va a hacer muchísimo más fácil identificarlas, pero aquí es donde podemos comenzar a ver que también nada más por ver el pasaje y logramos identificar pues, la mayoría de los que, bueno, todos los que estamos aquí, creo yo, el español es nuestro primer idioma, entonces no hay ningún problema. Entonces, vuelvo a leer el 4. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si voy muy rápido, si ven alguna palabra que no la logran identificar, me avisan, me preguntan para poder aclarar cualquier punto. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y que seáis mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor gozo que este,
que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegiste vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. ¿Ok? Entonces ya terminamos de hacer la marcación. ¿Cuántas veces aparece la palabra permanecer o alguna de sus variantes? 11. 10. 11. 11. 11 son. 11. 11. Ahí las vamos a contar. 1, 2, 3, Yes. 4, 5, 11, 6, 11. 7, 8, 9, 10, 11. 11. Tal vez a Monse le falta la última. Ok, entonces aparece 11 veces. Ahora sí, vamos a hacer la lista. Vamos a poner permanecer, guión Juan 15 del 1 al 8. Aquí, por eso tal vez Monse dijo que nada más eran 10, porque yo en mi lista restringí el número de los versículos, porque la que aparece permanezca en versículo 16 no hace más referencia que a la palabra fruto, para que vuestro fruto permanezca. Y no habla tanto de permanecer en algo. La lista analítica de permanecer ya no la vamos a lograr hacer hoy, sino que vamos a pasar a la lista de fruto analítica. Sí, hermano Roberto. Una pregunta, es que yo que pone ahí del 1 al 8, pero en el 8 no aparece la palabra permanecer. Correcto, es hasta el 10, hermano. Es del 1 al 10. Ahí sí, también me equivoqué. Es del 1 al 10. ¿Y las otras, hermano? ¿Y las otras? ¿Cuáles otras? La del 16, versículo 16. Ajá, eso es lo que les estaba comentando. Si quieren leo el versículo. Dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ahí no, permanecer no está hablando sobre como se viene usando en el resto de los versículos anteriores. Por eso yo seleccioné nada más de, por ejemplo, el versículo 4 hasta el versículo 10. Pero a la hora de escribirlo, aquí lo escribí mal y puse del 1 al 8, cuando aquí debe de ser para ser más Verso específicos, del 4 al 10. Correcto. En el versículo 16 se puede relacionar como el permanecer en el fruto. No, ahí es para que vuestro fruto permanezca. Está hablando sobre la permanencia del fruto. Y eso lo vamos eso está en la lista de fruto que hicimos anteriormente. Está hablando de una de las características del fruto. Es del Ok. fruto que habla en Gálatas. Pues esa es una muy buena pregunta. Esa es una muy buena pregunta. No está directamente relacionado al fruto de que habla en Gálatas, que es el fruto del Espíritu, pero sí se podría hacer la comparación o la aplicación inclusive. Ok. Ok, ahorita van a haber muchas preguntas que van a quedar inconclusas porque no estamos estudiando el pasaje de Juan 15. Nada más estamos tomándolo como herramienta para aprender a hacer listas
temáticas y analíticas. Entonces no vamos a llegar hasta el punto de determinar cuál es el fruto. Si ustedes quieren, pues aquí tienen la lista de los pasos para el método inductivo y se pueden seguir. El problema es que por tiempo ya se nos está quedando corto. Ya no podría yo seguir Hermano, y llegar hasta eso. Sí, hermano Roberto. corríjame cualquier cosa, porque digamos, no es que hay que en el 16, y el 16 está hablando, digamos, del fruto, los frutos que uno da, y no es sobre el fruto del Espíritu Santo. Tal vez No. por eso es que no va, digamos, contemplado el 16. Sí, ahorita cuando veamos la lista vamos a entender y vamos a ver por qué no puse el versículo 16. Entonces, hagamos la lista y ya lo voy a contestar. Perfecto, gracias. Ok, entonces vamos a poner primero. Permanecer en Jesús y Él en nosotros. Versículo 3. Versículo 4, Sería perdón. versículo 4. 4. No sé qué me pasó aquí. Y ya no lo puedo corregir. Si me salgo, nos vamos a perder. Es versículo 4, hermano. Aquí lo voy a tapar para que no lo vean. Es versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Vamos a marcar el siguiente. Si el pámpano no permanece en la vid, no puede llevar frutos. Versículo 4. Ahí sí lo puse bien. Siempre dentro del versículo 4 dice, nosotros no podemos llevar frutos si no permanecemos en Jesús. La siguiente está en versículo 5. Dice, el que permanece en Jesús y Jesús en él, este lleva mucho fruto. Les leo el versículo 5. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, está hablando Jesús, y yo en él, este lleva mucho fruto. Entonces yo puse el que permanece en Jesús y Jesús en él, este lleva mucho fruto. Versículo 5. Vamos al siguiente. Versículo 6. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. El que no permanece será echado fuera. Versículo 7. Yo puse, si permanecemos en Jesús y las palabras de Jesús en nosotros, podemos pedir todo lo que queramos y os será hecho. Este versículo es muy padre de leerlo, pero igual siempre hay que ver que comienza con un condicional. Dice, si permanecemos en Jesús y las palabras de Jesús en nosotros. Si hacemos eso, podemos pedir todo lo que queramos y os será hecho. Ok, vamos al siguiente. Versículo 8 dice, permanecer en el amor de Jesús. Y ahí también me equivoqué, porque está en el 9, el versículo 9. En el versículo 9 dice permanecer en el amor de Jesús. Y esa era la última. Ok. Voy a regresarme para... Ay, por favor. Sí. Ok. Hasta ahí. Nelson, yo dije 10 porque no conté 11. Sí. Fue Ajá. cuenta. Ok. Si ven, al marcar la palabra permanecer,
nos dice que tenemos que permanecer en Jesús, o qué pasa si no permanecemos en Jesús. También nos dice que debemos de permanecer en el amor de Jesús. Debemos de permanecer en Jesús y Jesús en nosotros. En el ítem 2 dice, si el pámpano no permanece en la vid, no puede llevar fruto. Nos está dando enseñanzas como muy claras. Y leamos el versículo 16, dice, no me elegiste vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Entonces ahí nos está hablando como una característica del fruto y la duración del fruto, y no tanto de de lo que nosotros debemos de hacer para llevar ese fruto. Por eso yo no lo incluí en esta lista de permanecer que hicimos. ¿Todo vamos bien? Sí, sí. Sin embargo, y sin entrar en detalle, esa palabra es la misma en griego para ese versículo que los primeros versículos. Sí, 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 sí. Sí, es como es lista, como es temática, no es necesariamente que la hagamos exhaustiva. Entonces, por eso es que yo no puse esa palabra dentro de mi lista. Ok, entonces ahora vamos a ir rápido a la siguiente tipo de lista. Pastor Nelson, Sí, hermano Roberto. en estas 11 implicaciones de la palabra permanecer, si observamos, hay 6 que específicamente hay como un tipo que está reunido en frase, pero es algo impositivo, llamémoslo así, en la conjugación de ese verbo, porque la cuestión es porque mientras usted habla de acá el fruto permanezca, que no era un verbo, sino simplemente una calificativos que dan prácticamente a ese fruto para poder Correcto, tener la sí. acción. En la de acá, en cambio, tenemos 6 veces que está indicando el asunto permanecer en mí. De Sadón dice ahí, permanecer en mí. O sea, lo encontramos en el versículo 4 al comenzar, dice permanecer en mí, la primera. Después vemos, antes de terminar el 4, vuelve a hacer hincapié en eso, permanecer en mí, antes del 5. Después en el 5 también dice permanecer en mí y yo en él, la tercera. De ahí viene en el número 7, si permaneces en mí. Después más adelante en el número 9, también antes de comenzar el 10 dice permanecer en mí. Y por último tenemos en el 10 que vuelve a indicar el permanecer en mí. O sea, está dando una cuestión de que tenemos que siempre estar conectados con él, porque no podemos hacer nada sin él. En modo imperativo. Está correcto, está en modo imperativo. Así es. Ok, muchísimas gracias hermano Roberto y hermano Luis. Vamos a pasar a la lista analítica. Para esto vamos a tomar la lista temática que acabamos de hacer de fruto y vamos a dar el siguiente paso. Porque las listas analíticas, cuando queremos profundizar más y llevar a lo que es profundizar más nuestro estudio personal o profundizar más para un estudio para enseñar, es necesario este tipo de listas porque vamos a poder ya organizar con mayor énfasis o contestando puntualmente algo, porque dentro de un tema pueden haber muchos subtemas. Entonces vamos a agarrar este tema, esta lista temática, y la vamos a hacer muchísimo más específica. Entonces vamos a tomar la lista que hicimos de fruto de Juan 15, del 2 al 16, y vamos a sacar una lista analítica. Esta lista yo ya se la di. ¿Por qué se la di y no se las puse a hacer? Porque en este paso ya se comienza a complicar muchísimo más. Hasta la temática todavía se podría decir
que todos deberíamos más o menos de tener el mismo estudio, porque estamos estudiando y observando lo mismo. Aquí ya es de análisis y el análisis va a ser diferente para cada persona. Entonces, si yo les pongo que hagan una lista analítica de esta lista que yo les estoy dando, tendríamos un montonazo de listas analíticas diferentes porque no todos analizamos las cosas desde el mismo punto de vista. Entonces, por esto, esta lista yo ya se la di. Y como podemos ver, yo lo que hice fue que simplifiqué algunas cosas y reorganicé los ítems para poder contestar una pregunta y poder así enseñarlo. Entonces, este es el tema de mi lista. ¿Cómo puedo glorificar al Padre? Según Juan 15 del 2 al 16. Entonces, lo primero, como por decirlo así, esto va a ser como ya el bosquejo de una enseñanza o ya llegando o acercándonos un poco, aunque todavía falta mucho, a una conclusión de un tema, de nada más un tema. Y yo lo que hice fue reorganizar y puse primero el número 5. Dice, glorifico al Padre cuando llevo mucho fruto. Ahí contesto directamente la pregunta, pero comienzo a ampliar. Que glorifico al Padre cuando llevo mucho fruto, pero también pongo que hemos sido puestos para llevar mucho fruto. Y aquí, cuando yo ya llegué a este tipo de lista, es muy importante, como yo ya voy cambiando algunas palabras y lo voy formulando, ya el versículo ya ahora ya es muy importante para saber de dónde lo saqué. Y me gusta que vamos viendo que es mucho fruto el que nosotros vamos dando. Luego puse el 3. Para llevar fruto hay que permanecer en Jesús. Luego puse el que permanece en Jesús y Jesús en él, este lleva mucho fruto. Luego puse el fruto es en Jesús. Luego puse si llevas fruto serás limpiado por el Padre. Y luego nuestro fruto permanecerá. ¿Ok? Entonces aquí comencé con una pregunta. Dice, ¿cómo puedo glorificar al Padre? Entonces comienzo, glorifico al Padre cuando llevo mucho fruto. Hemos sido puestos para llevar mucho fruto. Por lo tanto, hemos sido puestos para glorificar al Padre. Pero para llevar este fruto necesito permanecer en Jesús. Entonces, si permanezco en Jesús, mi objetivo de vida, digámoslo así, es llevar mucho fruto. Y llevando mucho fruto, glorifico al Padre. El que permanece en Jesús y Jesús en él, este lleva mucho fruto. En el versículo, en el ítem 3, versículo 4, dice, para llevar fruto hay que permanecer en Jesús. Pero me gusta que en el ítem 4, versículo 5, dice, el que permanece en Jesús y Jesús en él, este lleva mucho fruto. Y luego el fruto es en Jesús, según el versículo 2. Y dice, si llevas fruto serás limpiado por el Padre, versículo 2. Y nuestro fruto permanecerá, versículo 16. Entonces aquí ya tengo digámoslo así, un bosquejo preliminar para poder dar una enseñanza o poder dar una meditación, un devocional o un estudio rápido o nada más para mí, hacerme mi propio estudio personal, algo que, ojo, nada más estamos en la observación. Aquí estamos ya llevándolo un poco, todo análisis requiere un poquito de interpretación, pero seguimos dentro de la observación y algo que dos cosas me llamaron mucho la atención, que tenemos que dar mucho fruto y que el fruto es en Jesús. Esas dos cosas a mí me llamaron mucho, me gustaron mucho de la lista que yo hice. Entonces, cuando organizamos la palabra de Dios
en una forma que nosotros podamos diagramar o visualizar, nosotros podemos ver desde otra perspectiva y poder aumentar lo que nosotros hemos ido aprendiendo. Entonces, hasta ahorita ya leímos 3 veces el pasaje de Juan 15, mínimo. También hemos leído 3 veces las listas. Hemos buscado otras palabras, pero nada más nos hemos enfatizado en 2. Hicimos la lista de permanecer y de fruto. De la lista del fruto pasamos a hacer una lista analítica. También tengo la otra lista analítica, que en esta lo que hice fue resumir y quise mostrar que desde una misma palabra podemos hacer múltiples listas analíticas, porque como les digo, cada vez que vamos a las escrituras podemos evaluar la Biblia desde muchos puntos de vista y siempre aprender más sobre lo que estamos estudiando. Y aquí el título que yo puse para esta lista analítica es Características del fruto, según Juan 15 del 2 al 16. Y nada más puse Es en Jesús. 5 características. ¿Sí, Raúl? No, solo estaba mencionando las características del fruto. Ah, ok. Ahí las quise dejar con los ítems para que puedan ver de dónde salieron. No es que hay que enumerarlas así o algo así. Entonces, ¿cuáles son las características del fruto? Todavía no podemos contestar la pregunta de la hermana, que si este fruto es el de Gálatas. Eso todavía no podemos concluir en algo, pero sí ya nos da algunas características. El fruto es en Jesús. El fruto también es por permanecer en Jesús. Y este fruto glorifica al Padre. Y este fruto es por medio de nosotros, según el versículo 16. Y este fruto permanece. Entonces, ya tenemos, esta es una, igual, vuelvo, es como el bosquejo crudo que podemos ocupar para dar alguna enseñanza, digámoslo así. Con esto podemos comenzar a trabajar, le ponemos una introducción, una conclusión y podemos comenzar ya a compartir parte de lo que hemos estudiado, digámoslo así. Si en el caso de que lo queramos enseñar, o si no, nada más es las enseñanzas que vamos encontrando para nosotros mismos, para nuestro estudio personal. Entonces es muy bonito ver cómo la misma Biblia va contestando las preguntas que nos vamos haciendo. Entonces, estas 2 que mostramos de cómo puedo glorificar al Padre y las características del fruto, ambas son listas analíticas. Y después de Una esto... pregunta, profe. Sí. Nada más rápido. Esta también, ahorita lo que estoy viendo es que también me podría ayudar a mí por ejemplo, estoy haciendo un tema, pero quiero, estoy escribiendo un libro, pero entonces aquí me ayuda, porque voy a sacar de la escritura algo. Entonces, el tema, esto me ayudaría mucho, ¿verdad? Sí, claro. Para hablar del tema, porque al final voy a hablar de ese tema. Claro, sí, esto te ayudaría para profundizar más el estudio, te ayudaría para estructurar mejor el estudio, para poder saber hacer un mapa, digámoslo así. Porque aquí todavía, si nos regresamos a la hoja número 2, todavía no hemos llegado, ni hemos completado, ni estamos por cerca de completar ya se me perdió la hoja número 2. El mapa, aquí está, en esta hojita que tenemos aquí, donde dice observación, panorama general, estudios, interpretación. Apenas estamos por aquí. Estamos en las listas. Sí. Entonces falta mucho todavía dentro de nuestro estudio para
para llegar a una interpretación y demás. Pero por el momento nos podemos ir haciendo una estructura del pasaje que queramos estudiar. Ya sabemos que, por ejemplo, Juan 15 lo podemos ver desde el punto de vista del fruto, lo podemos ver desde el punto de vista de permanecer, lo podemos ver desde el punto de vista de los pámpanos, lo podemos ver desde el punto de vista del amor, lo podemos ver desde el punto de vista de mandamientos. Entonces, cada una de esas palabras es una lista que yo tengo que hacer y es una o más listas analíticas que yo puedo generar. Entonces, imagínense qué enriquecedor va a ser realizar esta cantidad de listas para un solo texto. Y aquí falta llegar todavía y aterrizar en el trasfondo histórico, el propósito, el tema. Y después, ojo que aquí, imagínense cuánto habla de Dios y no hemos llegado al estudio de Dios todavía. Entonces, falta estudiar a Dios, hacer contrastes, comparaciones, conclusiones. Falta mucho todavía. Falta mucho y ahorita ya podemos ir estructurando el alcance de nuestro estudio, digámoslo así. Ok, entonces, les voy a dejar una tarea, pero les voy a cambiar la palabra, les voy a poner una práctica. No es tarea, es una práctica que va a ser Mateo 6 del 25 al 34. Ya está impreso en sus materiales. Ahí está, ahí lo pueden marcar y hacer todo su estudio ahí, para que comiencen a practicar hacer listas temáticas y listas analíticas. Las listas sencillas pues son muy sencillas, nada más están separadas por coma y no hay listas sencillas en este texto. Entonces nada más son listas temáticas y analíticas. Ok, entonces hasta aquí terminamos la presentación. Y ahora sí, ya quedamos para vernos. Aquí estamos, ok. Y ahora sí ya los veo otra vez a todos. Y gracias porque hoy sí se nos alargó un poco la clase y todavía siguen aquí. Fui muy rápido sobre algunas cosas, pero quería ver las listas analíticas y las listas temáticas en esta clase. Las listas es algo que debe de ser muy sencillo y muy intuitivo dentro de nosotros para poder organizar la información que estamos viendo en los pasajes y poderla estructurar de una forma diferente para que la información y la palabra de Dios entre y podamos ser más exhaustivos a la hora de buscar información. Imagínense que yo les diga y que yo venga y les diga, ok, aquí está el pasaje, léanlo 15 veces. Todos me van a hacer cara de, no, pues qué aburrido. O sea, sí es la palabra de Dios y todo muy padre, pero leerlo 15 veces no va a ser nada divertido. Pero si yo les digo, ok, en la primera lectura busquen muchas palabras claves. En la segunda nada más busquen fruto. En la tercera nada más busquen permanecer. En la cuarta nada más busquen pámpano. Luego nada más busquen palabras. Luego nada más busquen mandamientos. Y así nos vamos. Entonces vamos a estar tan cerca y tan apegados al pasaje que nos vamos a familiarizar con el pasaje al punto de que muchos de los versículos nos los vamos a aprender de memoria, sin la intención de aprendernos de memoria los versículos. Vamos a estar familiarizados con el texto y cada vez que lo leamos vamos a aprender algo. Cada vez que lo leamos vamos a aprender algo y la palabra de Dios nunca regresa vacía. Entonces, muchas gracias por haber estado en la clase, por haberme aguantado este tiempo que me pasé. Espero haya sido de bendición y sea de bendición para ustedes esta herramienta que apenas estamos comenzando a estudiar. Me gusta, quiero que sea una clase muy práctica, muy dinámica, para que ustedes la puedan poner en práctica y que se familiaricen con el método. Ok, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario?
Una pregunta, hermano. Sí, adelante, Raúl. ¿Y este estudio inductivo se puede hacer así como se hizo con digamos, un capítulo? ¿Se puede hacer de una manera general, digámoslo, con un libro en específico? Sí, sí, se puede aplicar. Yo no lo quise determinar así porque yo lo quiero que ustedes lo puedan aplicar a cualquier texto, ya sea un versículo, un capítulo, un párrafo, un salmo, un proverbio o un libro completo. Ok. Cuando estamos estudiando un libro completo, hay que hacer lo mismo, pero obviamente va a llevar muchísimo más tiempo. Entonces hay que ordenarlo como en capítulos, digámoslo así. Ujú. Entonces todos los estudios se realizan por capítulos, las listas se realizan por capítulos y dependiendo el libro, así puedes estudiar un personaje a través de todo el libro o puedes estudiar, recuerda que buscamos personas, lugares o eventos. Puedes estudiar un capítulo, lo puedes estudiar por personajes, pero el siguiente nada más es un evento en el que nada más participa un personaje, lo estudias por eventos. Ok. Y a cada uno de esos le haces preguntas y haces listas y buscas el tema del capítulo para después, cuando ya terminaste todos los capítulos, tratar de englobar todos los capítulos y todos los temas y poner un tema central del libro, Ok. poner un propósito del libro, el trasfondo histórico del libro y comenzar a hablar de panorama general, el panorama general de todo el libro. Y en base, cuando ya tengas el panorama general del libro, ahí ya vas a poder comenzar a interpretar en base a todas las listas y todo lo que hiciste, en base al panorama general del libro, todas las listas que hiciste, todo debe pasar por el panorama general del libro para ver que no estés sacando nada de su contexto y que todo sea una exégesis bíblica que está sacando la información de la Biblia y no le estás metiendo nada de tu punto de vista o algo así. Ok, ok, ok. Ujú. Perfecto. Pero sí, sí se puede. Y Ok, ya gracias. lo hemos hecho. Dios me dio la oportunidad de estar en Chiapas en un seminario de Jucum como Ujú. maestro y ahí el último libro que estudiamos el libro de Santiago en una semana. Fue muy intenso, muy pesado y muy padre. Yo creo que, porque yo recibí con el hermano Rolando la del libro de Esther, creo que eso Sí, fue lo que utilizó él, ¿verdad? exactamente, exactamente. Ok, ok. Ahora ya van a ver y van a comenzar a poder estructurar cómo muchos maestros de 5E hacen sus clases y cómo se desarrollan los materiales y cómo se hacen los estudios de los libros completos, Ah, ok. ocupando el método inductivo. Ah, ok, ok. Ujú. Ok, ¿alguien más? Si no, ya terminamos porque ya nos pasamos lo suficiente como para comenzar a concluir. Ok, entonces oremos. Voy a orar yo y ya nada más nos tomamos la foto y terminamos. Oremos. Señor, te damos gracias por este día, gracias porque nos has dado la oportunidad de aprender cómo estudiar tu palabra, Señor, de aprender eh, cómo sacar todas esas enseñanzas que tú has dejado para nosotros, Señor. Gracias porque la Biblia tiene una profundidad inmensa que siempre que vayamos a la Biblia vamos a encontrar un tesoro, Señor. Gracias porque tú nos has dejado esta inmensidad, Señor, y has puesto en nuestro corazón el anhelo de buscar esos tesoros dentro de la Biblia, Señor. Te pido que nos ayudes a practicar estos estudios, a hacer nuestros estudios personales, Señor, para poder no solamente conocerte más o aprender más de la Biblia, sino llevarlo a la práctica y permitir que tú y tu palabra, Señor, transformen nuestras vidas, Señor, para que cada día seamos más como tú. Te pido que nos bendigas y te quedes con nosotros en el resto de esta semana, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, si quieren rápidamente abran sus cámaras y